Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas con Juan. Yo soy Juan Bernal, el CEO de GSS. Hoy estoy muy contento de estar con ustedes para hablar de la implementación de un régimen nacional de seguridad física. Vamos a hablar sobre la experiencia de Honduras y para este episodio tenemos un invitado increíblemente especial, a Jorge Flores Herrera, el director general de Seguridad Radiológica de la Secretaría General de la Secretaría de Energía de Honduras. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder escucharles y poder compartir con ustedes en esta actividad tan Bienvenido, importante. Jorge Flores, a Charlas con Juan. Jorge, Hola, mucho gusto. Gracias a todos. Hay un poquito de latencia en la un transmisión. No sé si al poquito final es mi conexión. de latencia. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Logran escucharme? Está un poco lenta la conexión. Yo les escucho con cierta claridad. Bueno, sí. ¿Nos escuchas, Jorge? Ahora sí, con un Bueno, poquito más de claridad. ahora sí, bueno, perfecto. Felipe, Ahora sí. gracias Felipe por la ayuda, ya estamos con Jorge al aire. Ok, perfecto. Sí, está un poquito caída, es su conexión, Juan, pero ya parece que estamos de vuelta. Gracias, Excelente. gracias Jorge. Gracias. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas con Juan. Muy bien, nuevamente agradeciéndoles el espacio y bueno, queriendo conversar de muchos temas tan importantes en estos tópicos, ¿verdad? Que no son tan familiares, no son de discusión del diario, ¿verdad? Pero en la esfera de la seguridad, pues hay mucho que platicar. Claro, claro que sí. Bueno, siempre empezamos Charlas con Juan con un poco de información acerca de nuestro invitado para que nuestra audiencia te conozca. Cuéntanos un poquito de quién es Jorge Flores, dónde naciste, cómo llegaste a estar donde estás. Bueno, voy a tratar de resumirlo un poco porque sí. Bueno, yo me gradué de la Universidad Nacional, soy físico de profesión, uno de los muy pocos, casi que diría el único trabajando en el área de la regulación. Sí, La mayor parte de mis colegas se han dedicado a la docencia, investigación, cosas típicas de los físicos, ¿verdad? Yo, por ciertas circunstancias de la vida, incluso coincidencias, uno de mis maestros, pues, fue director general de energía, institución que desapareció, y bueno, era uno de los temas que se llevaba dentro de la institución, y de repente, pues, comenzó todo el tema de comenzar a trabajar en el tema de regulación de fuentes, me fui encargando del tema, y pues, aquí estoy 10 años después, como director de la autoridad reguladora, y sí ha sido un camino bastante largo en términos, digamos, de desarrollo profesional, de completar metas, así que pues me ha llevado un buen tiempo. Y nada, pues capitalino, hijo de dos personas que nacieron en el campo, que buscaron fortuna en la ciudad y pues lograron formar a sus 4 hijos como profesionales, y yo pues soy el mayor, y el resto de mis hermanos todos ingenieros, que no tienen nada que ver en el área, ¿verdad? Ni conocen absolutamente de lo que nosotros nos toca batallar al diario con el uso de fuentes de radiación. Eh, uno revisa la información sobre estos marcos reglamentarios de tu país y pues ya puedes saber más o menos cuáles son las prácticas más comunes. Eh, pero pues queremos aprovechar esta oportunidad de tenerte acá para que nos cuentes un poquito acerca de este desarrollo de la tecnología asociada a los materiales radioactivos en tu país. Cuéntanos un poquito de este desarrollo. Bien, ha tomado un tiempo, digamos, querer por parte, bueno, más que todo a nivel personal y también a nivel profesional y sobre todo institucional, ¿verdad? Conocer
cómo fue que se fue dando el tema de los usos de las radiaciones en Honduras, pues toda la historia, como en la mayor parte de los países de Latinoamérica, comienza con las aplicaciones médicas. En Honduras se comenzaron en el área de la braquiterapia y radioterapia, se fueron trayendo algunos equipos, pequeñas fuentes para aplicaciones allá entre el año 60 y 80. Hay varias fuentes Sí, que logramos retirar hace poco. Y de ahí el sector médico es el que más ha hecho uso de la energía atómica, ¿verdad? Y de a poco pues la industria ha ido incorporando estos materiales en distintos procesos con el desarrollo tecnológico y con la apertura también que ha tenido el país a la inversión extranjera. Así que en general el área que más nos ocupa y donde tenemos más licenciatarios es en el área médica, porque es pues donde más se ha desarrollado, donde más se hace uso de la radiación, y ahí pues es donde también nos hemos encontrado los problemas comunes, ¿verdad? Con el tema de la seguridad, porque también hay un componente muy fuerte en la parte tecnológica, ¿verdad? Que hay que trabajar, pero también se ha ido compaginando esto con la seguridad física y hemos ido trabajando con ellos de la mano. Y bueno, ha sido un reto tratar también de hacer entender a nivel de usuarios cómo se complementan, no es que ambas filosofías de seguridad son indistintas una a la otra. claro. Y ahí, yo sé que has estado desde el principio, desde la génesis, Sí. en la autoridad regulatoria de tu país y fuiste parte del equipo que redactó la ley sobre actividades nucleares y seguridad radiológica. Cuéntanos sobre este proceso y las dificultades y retos más importantes que enfrentaron. Bueno, hay mucho que contar ahí, ¿verdad? Cuando yo inicio como, digamos, los primeros pininos como regulador, me encuentro con un marco regulador únicamente en pañales, es decir, en pleno proceso de aprobación, procesos que estaba, digamos, planteándose posponerlo o evitarlo. Habían muchos tabús en relación al uso de la tecnología. Y bueno, comenzamos con un proyecto bastante pequeño, sencillo, en términos de marco legal, me refiero a la ley. Batallamos mucho y una de las particularidades, bueno, que no omito mencionar la verdad, es que cuando se dio la discusión a nivel del Congreso, se turnó este proyecto a una de las comisiones que tenía más experiencia aprobando proyectos legislativos, y curiosamente fue la Comisión de Agricultura. Y algunos dirían, bueno, ¿qué tiene que ver la agricultura, verdad, con la aplicación de radiaciones? Sin embargo, Sí, había un cuerpo de abogados con bastante experiencia, y es que también uno debe comprender que en el contexto legislativo, durante las discusiones, hay ciertas particularidades, ¿verdad? Y elementos que intervienen en esas discusiones donde muchos congresistas, porque son de infinidad de profesiones, ¿verdad? Y principios también profesionales que conocen de distintas áreas, algunos manifestaban muchas curiosidades. Cuando se claro. turnó este proyecto a esta comisión, se nos Ujú. dijo, no están trabajando con una comisión que no conozca sobre cómo se presentan los proyectos. Quizás ustedes deben empapar mucho, y fue un proceso bastante interesante porque nos tocó trabajar bastante con ellos, hacerles entender cuáles eran las bondades del proyecto, qué beneficios buscaba Honduras. Al principio todo el mundo entendía, bueno, Honduras no va a desarrollar más nucleares, ¿verdad? Y realmente es lo primero en lo que Claro, piensan los congresistas. Pero luego de que se dio la idea, sí, es lo primero que se les viene a la claro, eso mente, es lo que ¿de piensa dónde? todo el mundo. Sí, ¿de dónde va a sacar el uranio Honduras, verdad? ¿Y qué nos vamos a poner en guerra con Estados Unidos? ¿Somos aliados? ¿Cómo está la cosa, verdad? Claro, Y bueno, se dieron discusiones muy interesantes cuando, por ejemplo, se hablaron sí, sobre el tema de las aplicaciones y qué ventaja suponía todo este marco de regulador. Y ellos, pues, con mucha anuencia, dijeron, no, vamos adelante, necesitamos algo así porque eso nos abre, no solo nos pone en perspectiva de que somos un país que estamos tratando de regular y generar herramientas para el uso de distintas alternativas tecnológicas, ¿verdad? Y dando apertura a nuevos desarrollos científicos, sino que también queremos, ¿cómo se llama?, dar un paso más adelante, que la sociedad se abra a una tecnología que quizás no conoce, que quizás la ha satanizado, que lo único que le ha llegado de información es a través de las películas,
Y bueno, se dio el proceso. Estoy contando de particularidades muy puntuales que fueron señaladas, ¿verdad?, dentro de las discusiones, pero hubieron preguntas muy importantes, por ejemplo, en la esfera ambiental, cómo se trabajaba el tema de las contaminaciones y todo eso. Fue un proceso bastante lento, pero se dio de forma, digamos, muy puntual el tema de la aprobación y seguimos el proceso normal. Y bueno, estamos hablando de 2009 para acá adelante, hemos venido trabajando en varios reglamentos y con el apoyo de varios cooperantes, ¿verdad? Pero hay, al final... hay unos retos inmensos en comunicación, ¿no? Los retos en comunicación son Totalmente. inmensos. Sí, y sobre todo con los tomadores de decisiones, porque Claro. pues ellos muchas veces están acostumbrados a tomar decisiones de manera rápida, pero tienen que hacerlo de la forma más imparcial posible, ¿verdad? Y ahí es cuando te conviertes en un agente que debe transmitir la información de manera fiel, ¿verdad? No apegado, digamos, a el deseo que quieres que algo se dé en el país, sino porque realmente estás viendo una realidad que sucede, quizás no tienes la información precisa, porque a nosotros nos preguntaban, ¿y en Honduras existe, por ejemplo, explotación de uranio? ¿Cómo está el tema? Esas eran interrogantes que en el apego técnico muy difícil uno pueda contestar. Hay estudios de eso en el país, pero con pocos resultados. Pero no digamos como estas personas que tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Querían conocer. Entonces, ahí es donde nosotros, digamos, tratábamos de presentar una realidad del país que era la que se estaba dando y que tenía que entender cómo debíamos controlarla, cuál era el beneficio que perseguíamos. Y bueno, hay muchas cosas que nos ha tocado platicar con distintas autoridades. Esta ley es una ley muy joven, ¿no? Del 2005, pero al día de Bastante. hoy, ¿cómo ves al día de hoy esta evolución de esta ley al día de hoy? Bueno, yo creería, ¿verdad?, que en mi experiencia y en función de cómo la hemos ido aplicando, considero que es necesario hacer un examen, una actualización. Es un marco regulador, digamos, bastante sencillo, en el sentido de que es una ley que contiene pocos elementos, establece principios, las orientaciones apegadas a las orientaciones que da el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero sí, yo considero que hay algunos elementos que hay que actualizar. De hecho, el marco regulador, estamos trabajando en hacer una actualización. Sabemos que no va a ser un proceso inmediato, ¿verdad? Porque el tema de reforma de reglamentos toma su tiempo, hay que tomar varias decisiones y el proceso de transición y comunicación con los regulados es un tema. Antes, en el país, digamos, y lo digo, digamos, por también el contexto de cómo las redes sociales, los medios de comunicación han impactado todo el tema de la información, pues antes la gente aceptaba las regulaciones de parte de la gente que las creaba, ¿verdad? Y no necesariamente podríamos decir de que eran las mejores decisiones. Ahora la gente está más informada, tiene acceso a más información. Y nos hemos encontrado en procesos de divulgación donde, por ejemplo, nos dicen, ¿a ustedes les hizo falta pensar en tal cosa? ¿O se les quedó al margen tal detalle? ¿O qué sucedería si tal cosa? Y ahí es donde se da cuenta uno de que tal vez no es que el usuario esté completamente formado, tenga una cultura, digamos, lo más amplio, o sea, que tenga conocimiento amplio, sino que tiene cada vez más acceso a información. Y es cierto. Viendo esa perspectiva, nosotros tratamos de ser, digamos, de buscar la mayor cantidad de fuentes y apoyarnos con la gente que más sabe. Pues nosotros somos conscientes de que, y digo nosotros, pues el grupo de trabajo que estamos aquí, nos ha tocado aprender, y aprender desde que creemos que no sabe hasta que sabe muchísimo, ¿verdad? Y ese ha sido un proceso que ahora tiene esa particularidad, el tema del acceso a la información. Ustedes son miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica desde el 2003, ¿no? Cuéntanos, sí, correcto. ¿Cómo ha sido esa experiencia dentro de este contexto internacional y esta membresía que ha implicado en esta evolución? Bastante. Yo diría que, digamos, que dentro del proceso ellos han sido como nuestros padrinos, ¿verdad? Y lo digo, voy a hablar, digamos, algo un poquito desde el contexto personal. Yo creo que muchos colegas en la región han tenido la oportunidad de conocer a muchos oficiales técnicos, a muchos consultores, ¿verdad? Distintas personas, pero siempre me he encontrado el comentario
de que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener la mayor cantidad de oficiales visitando, porque nosotros nos ha tocado atacar la mayor cantidad de problemas, o sea, todos los problemas juntos y con una sola persona, como sucede al inicio, ¿verdad? Cuando era solo tu servidor, ¿verdad? Entonces me tocó a mí conocer a muchas personas, ¿verdad? A mí me tocaba, digamos, desde el tema de gestión de residuos hasta hablar guías orientativas en exposición médica. Entonces, una de las bondades que ha tenido el país es que ha tenido un roce, digamos, con una gran cantidad de personas, de expertas escogidas por parte del organismo, y esa experiencia ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado, digamos, a tener contacto con estos agentes que transmiten la información, y sobre todo el apoyo técnico que ha sido, no diría, digamos, que muy focalizado, porque cuando hablamos de seguridad siempre salen muchas cosas, pero hemos ido aprendiendo también a buscar y tener herramientas para identificando puntualmente nuestros problemas, y ahora nos hemos encontrado, digamos, con situaciones que no nos imaginábamos regular antes. O sea, antes nos preocupábamos que si el rayos X daba bien el disparo, ¿verdad? Ahora temas como, por ejemplo, tener criterios sobre decidir una tecnología para la medición de dosis externa, nos ha tocado sentarnos y examinar ese tipo de cosas. O sea, vamos de menor a mayor, ¿verdad? En la complejidad. Y nada, eso no nos amilana. Realmente nos pone en una situación donde nosotros comprendemos que tenemos que aprender. Pero has pasado por todas, Jorge, has pasado por todas. Por todas. O sea, yo... Eso es una maravillosa experiencia en la práctica, Realmente sí, porque digamos, he sido asesor en materia de reglamentos, me ha tocado recolectar fuentes, ¿verdad? He estado en procesos de acondicionamiento, y eso en muchos países se hace, digamos, con personas específicas, ¿verdad? Porque tienes la infraestructura, tienes la gente que se ha formado para eso. O sea, yo no me topo sin saber casi nada, ¿verdad? De muchas cosas, ¿verdad? Aprender de los mismos oficiales, de los expertos, y ver la experiencia en vivo, ver cómo funciona todo el tema, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo, pues digamos, como ventaja para el país, me ha tocado estar en todas esas situaciones, o sea, simulacros de emergencia, que digo, bueno, buenísimo. Sí, ¿no? Buenísimo. A mí, yo agradezco mucho esa oportunidad que he tenido, porque, pues, digamos, he podido leerme casi todas las distintas áreas temáticas de seguridad, y no digamos la parte de seguridad física. He estado casi que en todo, ¿verdad? Me he visto toda la película completa y sigue, ¿verdad? No he llegado todavía a los créditos. Uno de los desarrollos de esta ley es el reglamento de protección física de los materiales radiactivos. Y quisiera que habláramos un poquito sobre este tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de este reglamento? ¿Cómo nace? Es de los primeros reglamentos de seguridad física de la región, ¿no? Correcto. ¿Cómo nace? ¿Cuál fue la motivación detrás de esto? Bueno, nosotros, digamos, el antecedente hondureño, muchas de las prácticas ya se estaban desarrollando. De hecho, algunas ya estaban desapareciendo. El tema de braquiterapia de baja tasa, el uso de los equipos estos viejos de cobaltoterapia, nos pone en un contexto donde, por ejemplo, tenemos un montón de equipamientos, pero no tenemos regulaciones específicas para dictarle a los usuarios. De hecho, encontramos, más adelante hablaremos sobre el tema del acondicionamiento de fuentes en diversas condiciones. O sea, y eso pues nos motiva a nosotros, digamos, a tener una norma específica para indicar a los usuarios cómo es que deseamos que todo este material se proteja, para evitar todo lo que sucedió anteriormente. Porque al final, digamos, todo este tema de las fuentes huérfanas, de las fuentes en desuso, al final parte primero por un hecho, digamos, de que la falta de control, ¿verdad? Que generalmente es uno de los elementos que afecta mucho el tema de las fuentes, pero también el tema de la cultura de la seguridad en los usuarios, el tener conciencia. Nos tocó situaciones donde, por ejemplo, nos mandaban cartas a la autoridad reguladora donde decían, señores, ya la fuente ya no sirve, llévensela. Ya, como que recogías el periódico viejo, ¿verdad? ¿Y ahora qué? No, usted tiene ahí un almacén, ¿verdad? Y a mí me contaron que se lo tienen que llevar para ahí. No, señor, la ley dice que
usted debe hacer las gestiones. Bueno, pero la ley dice que yo tengo que hacer las gestiones, pero si yo no tengo dinero, entonces usted la hace. Claro. Y ahí es donde la cosa se complicaba, porque la ley sí dice eso. Y entonces nos tocó trabajar en todo este tema de obligar a la gente a comprender de que aunque ellos digan que ya no los usan, igual la posesión de ellos, no sé, la posesión del material no cesa, ¿verdad? Y el tema de la seguridad física, pues mucha gente decía, bueno, ¿y para qué voy a proteger una fuente? Si eso la gente sabe que se puede matar. Bueno, usted cree que todo el mundo sabe que se puede matar con una fuente, ¿verdad? Pero alguien que no conoce sobre material reactivo, va, lo toma. Y ejemplos de eso tenemos miles, ¿verdad? Accidentes que han ocurrido en Latinoamérica, en Europa. Y eso era lo que precisamente nosotros queríamos evitar. Sobre todo el tema de que la desinformación es un enemigo que se vuelve, digamos, una arma mortal cuando el impacto psicológico de estas situaciones, ¿verdad?, puede dañar, digamos, lo que la gente percibe en material reactivo. Yo, por ejemplo, aquí en Honduras no me puedo imaginar qué puede suceder. Encontrar una pequeña fuente de referencia, ¿verdad?, y que la gente crea que es un material que ha sido dejado ahí y nos vamos a morir, ¿verdad? Y llegó el fin del mundo. O sea, coronavirus y fuente reactiva, muerte total, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros hemos ido previendo, ¿verdad? Y trabajando de manera de, primero, informar también a la población, generar documentos, que eso ha sido un trabajo bastante complejo, ¿verdad? El tema de qué información compartir y el tema de la seguridad física de fuentes, que eso es otro elemento que también interviene en los usuarios. Bueno, hay otros países que gestionan las fuentes, pero al final demandan al licenciatario, ¿no? Al usuario. Y fíjate que aquí hay varias cosas que discutir. De hecho, recién la semana pasada estuvimos en una reunión sobre el tema de seguridad física y tocábamos el tema de la garantía bancaria, ¿verdad? Eso es interesantísimo. Eso. Eso es un tema, porque, por ejemplo, en el país eso se ofrece como un producto, pero es un producto que solo se ofrece para determinadas situaciones. Entonces, el banco les termina diciendo a los usuarios, ¿cómo yo te puedo ofrecer una garantía bancaria por algo que yo no sé ni siquiera cómo lo protejo o qué es? Es complejo, es bien complejo. Es complejo, y entonces ahí es un tema porque nosotros también nos hemos topado con situaciones donde la regulación crea instancias que la infraestructura o la situación del país, digamos, prevé que se van a crear a futuro, pero quizás no existen, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde ¿Cuál crees? Perdóname. ¿Cuál es que adelante. ¿Cuál crees que era, en tu experiencia, cuál crees que es la mejor manera de concientizar a los usuarios acerca de la necesidad de un régimen de seguridad física? O sea, que entienda que es necesario, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor manera de crear esa cultura, Jorge? Menuda pregunta, porque eso yo lo percibo casi que es como el tema de la educación sexual. Sí. Exactamente. Sí, exactamente. Todo el mundo sabe que tiene que aprender algo, es un conocimiento que se necesita adquirirse, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que la gente debe aprender desde el contexto de su instalación. Claro. Y si la gente no percibe desde su instalación cuáles son los peligros, muy poco puedes impactar. ¿Qué decíamos nosotros? En 2017 nos lanzamos e íbamos a los distintos departamentos del país y nos sentábamos con los operarios y les decíamos, háblenos qué cosa. Y bueno, multiplicidad de problemas, que los equipos aquí, las fuentes se quedaban así. Y nosotros pues decíamos, bueno, ustedes perciben eso, las soluciones son estas, ¿verdad? Esas situaciones, ¿verdad?, donde nosotros íbamos preguntando, ¿verdad?, con los usuarios qué pasaba, ¿verdad? Nos íbamos dando cuenta nosotros que al final se trataba de que muchas veces los operarios e incluso los propietarios de las fuentes únicamente percibían el beneficio del equipamiento, pero no tenían claro, digamos, todo el tema de las medidas de seguridad. Entonces, como te decía, al final es un tema muy parecido, ¿verdad?, de la filosofía de la educación sexual. O sea, es algo que ocurre con naturalidad, está ahí, pero tiene su riesgo, ¿verdad? Entonces, y es súper crítico, en países como los nuestros es muy crítico. Sí, sobre todo. Entonces,
el tema de la educación para nosotros ha sido un elemento muy importante que hay que refinar en muchas, digamos, necesidades y estrategias que implementar. Ahí sí, yo seré muy franco, ¿verdad? Es un tema, digamos, que las autoridades reguladoras todavía lo ven como en blanco y negro. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de funciones, no es algo que te compete, ¿verdad? Como autoridad reguladora, educar a la gente, ¿verdad? O sea, Sí, de manera eso es cierto. directa, no aparece directamente en el marco regulador que diga, Claro. tienes que generar un programa, pero te favorece y tienes que involucrarte. Entonces, ahí donde nosotros, por ejemplo, ahora, actualmente el país estamos trabajando eso. Y es donde nos queremos involucrar con las instituciones educativas. Y entonces las instituciones educativas nos dicen, bueno, ¿y yo qué tengo que ver en eso, verdad? Porque sí es educación, pero no es mi especialidad. Ustedes son los que saben de eso. Entonces, Sobre todo la educación de ahí, la amenaza, educación sobre la amenaza, ¿no? exacto, exacto. Y ahí es donde tienes que sentarte, digamos, los tres actores, el usuario, el educador y la autoridad reguladora y decirle, bueno, esta es la situación, ¿verdad? No Sí, se trata aquí de cumplir un marco regulador ni que ustedes cumplan una ley, se trata de que creemos escenarios donde el uso de la tecnología sea seguro y que ese uso seguro tiene responsabilidades compartidas, tanto del usuario, ¿verdad?, como de la autoridad reguladora, como también de los entes que se encargan de identificar las necesidades de educación. Vio, entonces usted sí tiene un papel importante en el tema pero de ¿cuáles son los educación, ¿verdad? requisitos de la educación? Los requisitos de los temas de educación, ¿cuáles son? ¿No hay algunos que sean específicos? Aquí en Honduras, digamos, estamos trabajando en eso. Por ahora, digamos, en el tema de educación, eh, lo digo desde la perspectiva de la regulación, aquí únicamente se pide, digamos, una formación que no se especifica en qué elementos debe ser, y ese es ahí un Claro, problema que tenemos que desarrollar más regulaciones para operadores y para OPR, y hasta ahí se limita. Entonces, como he venido diciendo, en la medida que la regulación va evolucionando, que los usuarios se van empapando más y bueno, dicen, a mí me están pidiendo que yo me tengo que educar en cierto tema, pero ¿cuáles son los temas? ¿Cuántas horas claro. debo cumplir? ¿Qué tipo de formación? Ahí es donde la regulación va evolucionando y te vas dando cuenta que el usuario entonces viene de nuevo a uno y dice, ustedes me exigen cosas que yo no sé cómo cumplir, ahora ustedes díganme cómo hacerlo. Y bueno, cuando hablo de actualización es precisamente hacia donde yo apunto, ¿verdad? Que la regulación debe actualizarse, ¿verdad? Y ahí es donde esos nuevos contextos, esos nuevos escenarios, esos nuevos riesgos, ¿verdad? Esas nuevas medidas de seguridad deben incorporarse, ¿verdad? Uno le habla, por ejemplo, al usuario y le dice, usted tiene que tener un régimen de seguridad física aplicado a su fuente. Sí, ¿Qué es nomás. eso? O sea, yo ya me hago un papel, ok, o me copio algo de algún lado. No, es un conjunto de medidas que sumadas a la seguridad tecnológica usted debe implementar en su instalación. Entonces, Bueno, de a pues poco uno, ¿eh? en esa misma línea está el tema del responsable por la seguridad física, Correcto, ¿cierto? Y en tu sí. opinión, ¿cuáles deberían ser las calificaciones de esta figura? Lo primero, obviamente, conocer la instalación y qué es lo que se hace ahí. Ok, Nosotros vale. en nuestra experiencia en el país, generalmente esa persona, esa responsabilidad se la asignamos. O sea, el equivalente del oficial de seguridad física es una función que asume el oficial de protección radiológica. Nuestro modelo de regulación es del tipo prescriptivo, es decir, nosotros en función del tipo de instalación y la complejidad vamos imponiendo medidas. Ujú, Me refiero, digamos, la licencia para los usuarios tiene determinadas lineamientos que se ajustan a sus circunstancias. claro, ¿Por qué? Porque nosotros no podemos utilizar el modelo por desempeño porque nos hace falta un montón de reglamentos y guías técnicas. Entonces ahí es donde, digamos, con las instalaciones los vamos empapando qué es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Y vamos definiendo, orientándole, ¿verdad?, de quiénes son esas personas que deben aportar. Hoy por hoy es bien difícil, digamos, Honduras tiene en este tema muy particularmente un escaso número de profesionales que conocen del sí. tema. De hecho, me, me, no me da miedo decirlo, ¿verdad? Pero muchas instituciones, y yo creo que pasa en algunos países en Latinoamérica, comparten profesionales. Es decir,
Claro. Tenemos situaciones, por Muchos. ejemplo, donde un hospital público tiene el mismo físico médico que tiene otra clínica privada, que en la Claro, mañana sí va es. al hospital público y Claro. está en la tarde en la entidad Es- privada, ¿verdad? Y Eso hace pasa la en toda misma. la región. En toda la región pasa. Exacto, y muchas veces hace la misma función, ¿verdad? Del OPR. Eso lo hemos ido segregando, digamos, particularmente con los servicios de terapia, hemos logrado definir de que el físico médico es una persona que hace una función y el OPR hace otra, y que no puede cargarle al físico médico funciones que son delicadas, pues que requieren un tiempo para manejarlas. Pero eso ha costado, no es que les damos un papel hoy, ¿verdad? Cumplan esto, ¿verdad? Porque ellos generalmente me dicen, bueno, yo de dónde he hecho mano. Usted me está Pero en pidiendo Honduras en Honduras recae la responsabilidad de la seguridad física sobre el OPR, ¿cierto? la parte operativa, pero la responsabilidad legal es totalmente del representante legal de la empresa. Nosotros, a nivel de regulación, lo que exigimos es una delegación de responsabilidades, pero la misma reglamentación dice que eso es responsabilidad total del dueño del negocio, o sea, Sí, del responsable el legal de titular toda la de institución. Sí, así lo manejamos. ¿Y la norma también especifica algunos temas sobre transporte, Jorge, o no? En el tema de transporte, nosotros, digamos, la opción que tomamos fue tomar la versión del año 1995, si no me equivoco, del Reglamento de Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. Claro. Ahí, pues, nuestra experiencia, digamos, cuando nosotros estamos autorizando especialmente temas de importación, es que los usuarios nos presenten a nosotros un plan de transporte, y ese plan de transporte pues incluye distintos elementos, ¿verdad? El tema de la clasificación del bulto. Generalmente a nosotros solo nos toca recibir los bultos tal cual se bajan del avión, porque la única vía por medio de la cual recibimos fuentes radiactivas a través de la vía aérea, ¿verdad? Vía marítima, pues muy poco ocurrió. De hecho, podría decir que casi cero, ¿verdad? En el tiempo que tengo trabajando. Y lo digo cero, ¿verdad? No porque crea yo que se me ha filtrado una fuente por ahí, sino porque como opción logística no es viable para los usuarios. O sea, generalmente trabajan con tiempos muy apretados, y para el tema de medicina nuclear no puedes darte el lujo de poner un contenedor, ¿verdad? De yodo en un barco, porque lo que va a llegar solo es la lata, ¿verdad? Con líquido, con el yodo. Claro. Pero bueno, ahí lo que nosotros hemos trabajado es que con los usuarios nos presenta un plan de transporte. Ese plan de transporte incluye los elementos regulatorios para la parte de transporte, pero también les solicitamos, digamos, un plan de seguridad física. Les obligamos a que transite por una sola ruta, ¿verdad? Que informen a las autoridades, por ejemplo, al cuerpo de bomberos, porque están transportando material peligroso en vías públicas, y también a las autoridades policiales, de que estén al tanto de que va en tal fecha, ¿verdad?, a ocurrir tal transporte, ¿verdad?, bajo tales características. A la fecha, hemos tenido pequeños incidentes que tienen que ver, por ejemplo, con fuentes que quizás no tienen un permiso de importación y llegan a la aduana. Estas terminan devolviéndose al país de origen. Y nunca hemos tenido un incidente porque nos roban una fuente. No ha ocurrido. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? No me quiero imaginar cómo que pueda suceder en el país, ¿verdad? Y sobre todo en el contexto nacional, en el sentido de que la gente no está, mi percepción, ¿verdad? Quizás esté equivocado y ojalá sí sea, no esté muy preparada para percibir qué peligro puede acarrear que se pierda un material. Obviamente, yo conozco la magnitud de actividades que se mueven a través de la carretera, ¿verdad? Pero no es lo mismo que yo lo sepa que lo sepa el público, ¿verdad? Y bueno, como decía, no hemos tenido problemas importantes en ese sentido. Quizás algún tema con cosas pequeñas, menores, ¿verdad? El tema de etiquetado, el tema de que cómo se maneja la información a través de transportistas, quién asume la responsabilidad. Y pues ahí de a poquito vamos, digamos, entrenando a la gente. Han habido empresas que han querido interesarse en el tema de transporte exclusivo de fuentes reactivas. Les hemos puesto en perspectiva qué es lo que tienen que cumplir. Entonces ahí ya logísticamente ya se convierte en un quebradero de cabeza para ellos, ¿verdad? Pero sí ha habido interés de parte de muchas empresas querer hacer esto como un ejercicio, sí. Qué bueno. Y dentro de los procesos que haces de inspección o autorización, ¿tú evalúas los requisitos de seguridad física aparte de los de seguridad radiológica, o haces solamente una inspección conjunta? ¿Cómo lo manejas? Todo se hace en conjunto.
Es decir, Ok. la parte de, digamos, voy a hablar un poquito del proceso de inspección, cómo ha venido evolucionando. Muy al inicio era, digamos, algo así como una lista de 9 ítems y separado, digamos, inventarios, personal, instalaciones y así. Ahora nosotros hemos ido trabajando en un manual donde nosotros pues, vamos detallando cuáles son las acciones. De hecho, actualmente estamos trabajando con nuestra oficina de planificación y evaluación del desempeño. Y ellos se están involucrando en ver cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Porque la idea es documentar en protección. En todas estas cosas es importantísimo mantener la documentación y los registros. Y de a poco hemos ido incluyendo dentro de los elementos de evaluación el tema de la seguridad física, ¿verdad? Toda la parte de enclavamientos, los sistemas de retardo, si hay sistemas de video. Pero digamos, a nivel de inspector, eso ha sido también una evolución, porque el inspector, muy al inicio, ¿verdad? Estoy hablando del analista, cómo se le ha ido entrenando muy al inicio, pues solo nos enfocamos en la parte de seguridad tecnológica. Ahora hemos ido incluyendo esos elementos de seguridad física, para que lo tenga presente el inspector. Entonces, ha Pero, sido una evolución bastante... pero Sí, perdóname, ¿lo has incluido por qué? Porque reconoces las interfaces entre la seguridad física y la protección radiológica, entonces estás metiendo... sí, sobre todo eso, pues porque hemos ido, digamos, nosotros periódicamente tenemos discusiones sobre nuestro desempeño. Es un proceso Claro, de autocrítica que nos hacemos. Quisiéramos, ¿verdad? En el buen sentido de la autocrítica, poder hacerlo de forma seguida, pero hemos ido detectando algunas cosas que, digamos, eh, tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y documentando, ¿sí? Porque hemos sido muy claros que una cosa es, digamos, lo que las recomendaciones internacionales dictan y otra cosa es lo que en el contexto nacional se puede hacer, ¿verdad? claro, total. Ahora, sobre todo con el contexto de la pandemia, es muy difícil, digamos, desarrollar una inspección con la facilidad como se podía hacer antes, ¿verdad? Un Hemos reto acudido, enorme. digamos, sí, es un tema porque, digamos, por ejemplo, con las instalaciones médicas no va a entrar uno como que va a una No, fiesta, ¿verdad? Hay toda una preparación, hay sí, una eso es preparación complicado. previa, ¿verdad? Sí, Hay una preparación previa y esa preparación previa pasa por una discusión virtual. Este claro. ejercicio que hacemos nosotros lo hacemos de manera virtual, analizamos los croquis, le decimos al usuario vamos a estar en cierto lado. Claro, que eso de algún modo al usuario le ayuda porque dice, bueno, como van a llegar a aquello, van a caminar por aquí, ¿verdad? Sí, Pero tratamos de dejar claro también puntualmente en qué instalaciones, en qué parte de la instalación vamos a estar y qué cosas es imperativo de revisar y en qué condiciones tienen que estar. Y eso de algún modo también nos prepara a nosotros, también en el contexto de la pandemia, de seguir las reglas que tienen las instalaciones, ¿verdad? Así nosotros no exponemos a nuestros inspectores y también el usuario tiene claro que el examen no solo va a tratar de que es una visita, ¿verdad? Vemos, tomamos un par de fotos, no, es sí, un no. examen basado en una documentación que me presenta usted y que usted dice que hace aquí, entonces yo quiero ver en campo, en cuestión de 5 días, cómo usted lo cumple. Entonces, Si lo hace bien o eso no. nos ha servido muchísimo porque también el usuario entiende de que nosotros estamos examinando, no estamos simplemente viendo que todo esté bonito, ¿verdad? Y es muy, yo creo que es también una cuestión, digamos, de percepción. Muchas veces los usuarios creen y no digo que sea así siempre, ¿verdad? Pero que el inspector, digamos, si ve bonito, que está limpio, que el equipo está en buenas condiciones, que se ve nuevo, que piensa que el inspector eso le impresiona. Y no, nosotros hemos hecho discusiones donde decimos, es que no se trata de eso, se trata de ver de lo que ellos plasman en la documentación realmente se cumple. Si me dice que tiene un sistema de video, que funcione. Si tiene un Funciona bien, sistema de enclavamientos, cómo lo utilizan, ¿verdad? claro. Y eso sirve muchísimo a los usuarios, ¿verdad? Para prepararse durante el proceso de inspección, pero también para identificar, digamos, elementos en el desempeño que tiene que ir mejorando, ¿verdad? No todas las inspecciones son perfectas ni tampoco no todos los planes de seguridad son los más De perfectos. acuerdo. Eso lo tenemos totalmente claro. Y ahí es donde nosotros aplicamos el enfoque graduado, ¿verdad? Que ese, como nos dicen los abogados, esa es la, digamos, la salida suave, la que tienen ustedes para que la regulación, digamos,
deslice un poco, ¿verdad? Porque esto puede funcionar como engranajes tampoco, ¿verdad? Claro, no, bueno. Jorge, estamos llegando al final de nuestro episodio, se nos está acabando el tiempo, pero ha sido fascinante escuchar esta experiencia de Honduras Sí. con esta ley y después con este reglamento. Así como para finalizar, ¿tú crees que Honduras está, digamos, en el camino a una regulación, a un reglamento fuerte de seguridad física? ¿Crees que la evolución va en el camino correcto de esa concientización de la amenaza y de que los usuarios empiecen a entender y fortalecer este reglamento? ¿Crees que vamos para allá? Yo digo que sí. Y no lo digo porque yo sea el jefe, pues está obligado, el jefe de la autoridad reguladora y está obligado a decir que todo está bien. ¿No? Hemos visto una evolución en el sentido positivo. Los usuarios son conscientes de que las tecnologías van cambiando. Sí. Y que ese cambio de la tecnología, ¿verdad? Cada vez requiere de parte de ellos mayor entrenamiento. Sí. Pero ese entrenamiento, ¿verdad?, que reciben muchas veces de los mismos fabricantes, siempre los termina llevando al mismo lugar. Hay que identificar peligros, el equipo no puede, lo lleva hasta esta situación, ¿verdad? Lo que antes no podía hacer con el otro equipo, ahora sí lo puede hacer, pero lo pone en esta situación. Claro. Y en la medida de que eso ha ido ocurriendo en la evolución, también nosotros hemos ido teniendo más contacto. La experiencia que yo, digamos, en resumen puedo dar es que el contacto con el usuario es importante. No Total. podemos estar, digamos, alejados de ellos, tenemos que comprender su contexto. Sabemos que tampoco estamos, digamos, en un país donde los recursos sobran. Muchas cosas se hacen con ciertas limitaciones, incluso para el inversor privado, ¿verdad? Tiene limitaciones tecnológicas. Y nosotros hemos, digamos, no nos hemos puesto, digamos, del lado de, bueno, que más, que no se puede. No, vamos de poco, ¿verdad? Si no se puede hacer ahora, lo crítico es esto, y esto es lo que hay que remediar. Y esa evolución, ¿verdad? Ese proceso de concientización, de acercarse con los usuarios es importantísimo. Es lo más, sí, Mantener y ese contacto. es paso a paso. Es la única manera, es paso a paso. Es paso a paso, es paso a paso. Es como, al final, en resumen, es como educar a los hijos, ¿verdad? No Total. leen desde el inicio. De a poco van comprendiendo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos hemos llamado en ese acercamiento, irles haciendo entender del por qué. Me he topado con casos donde dicen, no, pues ese equipo ni produce radiación, si eso es de última generación. Bueno, pero eso me lo dice a mí. ¿Qué tal le aparece su secretaria diciendo, me dio cáncer de mama y es el equipo? ¿Cómo usted le demuestra que su equipo, que dice que tiene poca radiación, efectivamente no lo hace, ¿verdad? Y ahí es donde la gente, nosotros, digamos, vamos poniéndoles casos y situaciones para que ellos vayan comprendiendo en el contexto de su instalación qué cosas pueden suceder. Y eso nos ha servido muchísimo, ¿verdad? Pero como digo, es un proceso de interacción que pasa por reuniones, talleres con la gente, reuniones, conversaciones con ellos, visitar sus instalaciones. Muchas veces esa iniciativa tenemos que tener nosotros y esa evolución no ocurre si nosotros no la propiciamos. Pero en resumen, con lo que me preguntaba, yo siento que sí vamos por buen camino y la gente va comprendiendo cada vez más la importancia de la tecnología, el papel que tiene, ¿verdad?, para el desarrollo tecnológico y sobre todo qué riesgos implica. Y que hay un balance para ello, ¿verdad? Y que ese balance les compete primordialmente a ellos mantenerlo. Pues fabuloso ese enfoque y ese énfasis que pones en la educación. Yo creo que es una de las grandes llaves para que todo funcione. Jorge, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir estas experiencias con nosotros de primera mano, que nos han servido mucho para entender cómo evoluciona una ley, un reglamento y un equipo trabajando a diario para fortalecer esta parte de la seguridad física en Honduras. Gracias por estar con nosotros y me tomaré un café contigo pronto allá en Honduras. Espero que sea pronto, Juan. Gracias. Yo me quedo con el deseo de que esto pueda continuar, ¿verdad? Pero bueno, todo tiene su tiempo y su límite, ¿verdad? Claro que sí. Nada, a mí me encanta conversar de estos temas. Es en mi día a día. No vivo con la radiación, ¿verdad? Pero es parte de mi vida. Crezco con ella. Todos los días estoy discutiendo este tipo de cosas, ¿verdad? Y nada, es un tema que a mí me apasiona muchísimo y como mencionaba, el tema de la educación es importantísimo. Importantísimo.
Sí, mientras más sabemos, mucho mejor, ¿verdad? Más, la discusión se vuelve más poderosa, tiene mayor poder de cambio. Y yo creo que es el primer elemento a cambiar. Y nada, nuevamente agradecerles a ustedes, ¿verdad? La oportunidad de poder platicar ante el auditorio. Y nada, nosotros también estamos a la disposición de ustedes para atender cualquier otra consulta y contarles toda nuestra experiencia. A pesar de que somos un país relativamente joven en este tema, ¿verdad? Y quizás no tengamos mucha experiencia como muchos otros, pero sí tenemos muchas cosas que contarles y cosas que Han hemos pasado hecho por y todas, como tú. transformaciones que hemos hecho, sí. Gracias, Jorge. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, Juan. Un gusto. Que estén bien. Saludos a todos. Cuídate bien. Gracias, gracias. Igualmente. Bueno, una maravillosa experiencia de Honduras en esta evolución hacia un reglamento fuerte de seguridad física. Les recuerdo visitar nuestro portal de isótopo.org para más información sobre la seguridad física de los materiales radioactivos. Ahí encuentran las charlas, encuentran las entrevistas, todo lo que hemos hecho. La próxima semana les tenemos una charla bien interesante acerca del diseño y la operación de almacenes centralizados de desechos radiactivos. Nuestro invitado se los voy a dejar como una sorpresa, pero los invito a participar la próxima semana. Gracias y buenas tardes.